pienso que la humanidad siempre ha tenido preguntas transversales en torno a su desarrollo como ser, que serían quiénes somos, de dónde venimos, etc. Y la historia en sí misma como disciplina entrega una de las tantas interpretaciones y al mismo tiempo permite comprender las demás interpretaciones en torno a estas preguntas. Y el hecho de que sea una pedagogía y se desarrolle como tal permite entregar estas herramientas y estas visiones a un grueso de la población. Para aprender más sobre nuestro pasado y así inculcar a la gente a que sepa de su pasado y tenga mejor futuro. Es fundamental la pedagogía en historia y geografía en su conjunto, dado que por un lado uno está el conjunto histórico y el otro está el conjunto espacial. Y entonces la pedagogía en sí misma genera en el estudiantado un proceso de conciencia de su lugar en el que vive. La historia y la geografía dan respuestas que son súper esenciales para poder conocer lo que nos rodea, la vida básica de una persona. Bueno, yo creo que la utilidad porque yo entré a esta carrera para poder adquirir más conocimiento y este mismo conocimiento transmitirlo a mí iguales y desde ahí generar otras perspectivas y que ellos mismos crearle una visión crítica del mundo, ¿cachai? Onda, mostrarle mi perspectiva y la perspectiva de otros autores. La enseñanza de la historia ayuda para rescatar la memoria primero de nuestra identidad, ¿cachai? Como podría ser la historia de Chile o sus diferentes variantes, o lo que es entender los distintos procesos y las diferentes formas como se ha construido el mundo. Sirve para darse cuenta de dónde estamos parados, ¿cachai? Para darse cuenta que en el mismo lugar que tú estés recorriendo, ¿cachai? No sé, cuando vais por la calle, todo, siempre algo pasó antes que tú pasaras por ahí, ¿cachai? Siempre hubo una historia antes de eso. Y en función de eso, ¿cachai? Donde sirve que la gente sepa de historia, porque la gente se interiorice respecto a lo que es la historia. Que sirve para que el estudiante se forme una visión crítica del presente en base a una construcción ya sea histórica o geográfica o por qué no las dos en conjunto. Acelerar procesos que modifiquen la estructura. A lo que voy con eso es de que hacer un cambio de la actual educación. Bueno, las dos disciplinas se complementan en sí dentro de la pedagogía. Por un lado la historia nos va rescatando una memoria y un transcurso histórico que nos explica nuestro presente. Sirve como método para poder transmitir los conocimientos como la didáctica que se quiere implementar en la historia y geografía para poder traspasarlo de mejor manera. Por lo mismo, la conjugación de la historia y la geografía son elementos claves para entender la realidad, ¿cachai? Entender el por qué llego a este mundo, ¿cachai? Por qué tengo ciertas directrices económicas, ciertas directrices políticas y el por qué no, cómo se configura el espacio a través de esto. Yo pienso que la labor del profesor de Historia y Geografía en la escuela es abrir los horizontes críticos de los jóvenes. O sea, tratar de hacer que el cabro sea un cabro más crítico. Creo que esa es la labor exactamente del profesor de Historia, que no es la misma que el de castellano y el de matemáticas, sino que hacer del estudiante de educación media un ciudadano. Y como profesora, uno de los roles fundamentales es hacer consciente a cada uno de los alumnos que tenga. La conciencia crítica es estar consciente, valga la redundancia, de su entorno, de saber ejemplificar y ver los problemas de la sociedad, del entorno. Cuestionar todo lo que te planteen, no aceptarlo por cualquier razón y problematizar, ¿cachai? No ser una mente engañable, adoctrinable, moldeable. Para tener una base argumental con la cual siempre poder defenderte ante los locos que te quieran pasar por encima. Es importante que los niños conozcan su alrededor, pues, ¿cachai? Que cachen cómo funciona la weá. Sí. Más que nada me gustaría, como profesor, tener un rol de que se genere un arraigo con el barrio que uno tiene. Que te entregue las herramientas para poder ser un real agente de cambio en la sociedad. Más que entregarme un conocimiento, creo que me van a dar las herramientas para que yo pueda entregar el conocimiento al resto, porque en el fondo voy a ser profe. Yo quiero entregar el conocimiento y generar una conciencia crítica a mi entorno y a los que yo influya en ser sociedad.
Bueno, con el desarrollo actual uno se va decepcionando bastante de lo que uno espera respecto a diferentes líneas. Quizás la línea geográfica está bien implantada con una escuela determinada, pero lo que es la línea histórica, bueno, además de tener pasillos conceptuales, temáticos, etc., también existe un vacío de proyectos y no sabemos qué es la memoria que queremos rescatar, qué es la historia en sí misma, los personajes, los procesos que nos parecen importantes para entender nuestro presente. Ir adoptando diversas estrategias didácticas que puedan rescatar las historias locales o entender la propia historia universal, chilena, americana, pero en un sentido que le haga pertinencia al estudiante. Sacáis una enseñanza de la formación que tuviste. Quizás en el área histórica, no sé si habré sacado tantas enseñanzas, porque igual es como una historia muy resumida, de repente como muy acotada, muy rígida, ¿cachai? Así como en torno a lo que es historia antigua, no sé, moderna, etc. Y no así ese análisis de lo que es el hacer pedagogía en historia, ¿cachai? Hasta que estáis como un cuarto, ya ahí recién te dais cuenta que vais a ser profesor de historia. A ver, yo creo que los ramos específicos de historia son buenos, ¿no? Los ramos de geografía dentro de esta universidad no los encontramos. Y lo que sí es que encuentro que son ramos muy baja calidad son los ramos pedagógicos. En otros sentidos, por ejemplo, sí lo que son las líneas geográficas, ¿cachai? Más que la geográfica, porque lo de educación cívica es el puro nombre. Sí ahí analizáis más críticamente, ¿cachai? Aprendí a analizar situaciones en particular, contextos en particular, quizás desde la mirada geográfica, pero también siempre enlazándolo con la historia. Yo creo que ahí sí es donde aprendí un poco más a poder enseñar eso. Quizás ya finalizando la carrera, lo que son las metodologías, lo que son los talleres aplicados, te acercan un poco también a eso, a esa expresión que yo estaba hablando, ¿cachai? Esa idea de respecto a la pedagogía en historia, poder llevarla a cabo, ¿cachai? Con las enseñanzas que se te dan, por ejemplo, en esos ramos. Metodología de la enseñanza, de la geografía, ¿cachai? De la historia. Y ahí también te está insertando un poco lo que es el hacer pedagogía en historia, pero recién al final de la carrera. Yo creo que eso debería ser un cambio que debería hacerse en la malla curricular. La escuela ahora está alejada del barrio, de que la escuela busca analizar forma grande, pero no se preocupa de una identidad territorial, de que no existe una idea de vecino, una idea de población, de que todos buscan salir de ahí, pero y por eso recurren a la escuela. Porque lo que hacen las clases, en las prácticas y en general te podías encontrar con cabros muy tranquilos, ¿cachai? O con cabros que sean muy desordenados, o en distintas situaciones también socioeconómicas respecto a un colegio en particular, y no se te enseña respecto a eso, no se te enseña quizás cómo responder a situaciones en particular que suceden dentro de una sala de clases, ¿cachai? El cómo tratar con las personas que tú le estás haciendo clases, ¿cachai? Se te enseña mucha teoría, mucho concepto, mucho cómo llevar la clase, cómo iniciarla, cómo desarrollarla, pero no se te enseña que al fin y al cabo los que le estás haciendo clases son cabros igual que uno, con menos años nomás, y que tenés que tratar con ellos como lo que son, ¿cachai? El que un cabro te llegue, no sé, llorando, que un cabro te llegue volado, ¿cachai? Que también me pasó. Yo creo que debería haber una rama, ¿cachai? Dentro de tu enseñanza o de lo que se está impartiendo, en donde se te desarrollara eso, ¿cachai? El imaginarte ya haciendo clases, el saber que ya cuando estás haciendo clases podés reaccionar ante las distintas cosas que vayan sucediendo en la misma, ¿cachai? O sea, al fin y al cabo es una instancia más de la vida de los cabros, ¿cachai? Y tuya lo que es hacer clases, pues. Entonces no se separa con la realidad que hay afuera, pues. Entonces debería también estar esa conexión más presente. ¿Para qué creo que sirve la pedagogía en historia y geografía? Puta, dijiste que eran preguntas fáciles. ¿A la cámara? Sí, a la cámara. A la cámara. No tiene idea.
fue para... Ya, ¿para qué sirve? ¿Cómo de nuevo? ¿Me la voy a repetir? ¿Para qué Solo sirve la para pedagogía en historia y geografía? Ya, voy a actuar bien. Espera. Caralex. Oye, editar. Por favor. Ya, Caralex. Porque creemos que... Puta, iba bien, hermano, iba bien. Ya, no, Caralexa. Ya.